El 555 es un circuito prácticamente temporizador. Físicamente él consta de 8 pines, así como se está observando en la gráfica, ¿no? El pin número 1, pin número 8 es la alimentación. Por ahí es donde nosotros alimentamos, energizamos este circuito integrado. Pin número 1 es tierra y 8 voltios es el VCC. Es decir, el negativo es el 1, positivo es el 8. Después tiene asignado otros pines, cada uno con sus respectivas funciones, ¿no? Pin número 2, por ejemplo, me dice que es el trigger, que es por donde se inicializa, digamos, la tarea del circuito integrado. Es por donde nosotros le mandamos una señal para que, de acuerdo a la configuración en la que él se encuentra con el resto de los componentes, realice una determinada tarea. La salida del circuito es una sola salida y se hace a través del pin número 3. Pin número 4 es para reinicio, como para resetearlo, ¿no? El 5 normalmente no se utiliza y básicamente lo que se hace en algunas ocasiones o en la mayoría de las aplicaciones se deja en el aire, es decir, se deja sin conexión o bien se conecta a tierra a través de un capacitor. Pin número 6 es el umbral, el pin número 7 es la descarga. Este circuito integrado, como es un temporizador, necesita otros elementos para determinar cuánto es su tiempo de carga o cuánto va a tardar, digamos, cuál va a ser el tiempo o el periodo de la función que se va a generar en él. Normalmente lo que se obtiene de un temporizador es una línea cuadrada, pero una señal cuadrada. Y tiene que ver mucho con el asunto de los números binarios, 0 y 1. O sea, la salida del circuito se pone en 0, 0 lógico o un 1 lógico, llamándose 0 lógico a un nivel de voltaje de 0 voltios a 2 voltios. Entonces, en sistemas digitales de 0 a 2 voltios se toma como un 0 lógico. O arribita de 3 voltios para 5 voltios se toma como un 1 lógico. Entonces, la salida está en alto o decimos que la salida está en bajo. Pero esa salida se pone en 0, se pone en 1, en dependencia de la configuración y la aplicación que nosotros le estemos dando a este circuito integrado. Entonces, trae el número 6 es el umbral, el número 7 es la descarga. El umbral, digamos, es el valor, vamos a ver acá. Aquí está la estructura interna. Él utiliza dos tipos de comparadores. Los comparadores son amplificadores operacionales, son dos circuitos internos. En uno de ellos se fija un valor, que es un voltaje de control. Y ese voltaje que nosotros fijamos en el pin de control, se está comparando constantemente con la señal en el pin número 6. Está haciéndose esa comparación. Con aquel sí, entonces, ¿no? Viéndolo ahí en la onda de programación. Y cuando se llega a superar el valor predeterminado, entonces el circuito se activa. Y así va funcionando de esta manera. Entonces, este es el tipo de señal que nosotros vamos a obtener a la salida de un circuito 555. Dice que puede funcionar de dos formas, es decir, la configuración. Se puede configurar para que él funcione como un multivibrador estable o como un multivibrador monestable. En el caso de la configuración estable, constantemente la salida del circuito, que es el pin número 3, cambia de estado de 0 a 1, de 0 a 1.
y genera una gráfica como la mostrada aquí en la parte derecha, ¿no? Un tiempo la salida está en cero, otro tiempo pasa a nivel alto, cae a cero y así de manera sucesiva. Los tiempos de duración están en dependencia de los valores de la resistencia y la capacitancia. Entonces, una configuración estable, la señal de salida es repetitiva de esta que estamos observando. 01, 01, 01, 01, 01. Las salidas se ponen alto, las salidas se ponen bajo, se ponen alto, se ponen bajo. Y en el caso de la configuración monoestable, las salidas normalmente permanecen bajo todo el tiempo. Y a través de un pulsador, algo que active a través del pin número 2, que le mande la señal para vencer ese umbral, ese comparador, y la salida se activa. Entonces, la salida la podemos fijar a que esté en 0 o a que se encuentre en 1. Si la salida está en 0 y nosotros pulsamos, ella cambia a 1. O si nosotros configuramos para que la salida esté en 1 y al presionar se puede poner en 0. ¿Cuánto tiempo va a estar en 0? ¿Cuánto tiempo va a estar en 1? Depende de la constante de tiempo del circuito que me la da el capacitor y una resistencia. Ahí van a observar ahí una serie de ecuaciones. Por ejemplo, este es el tiempo que la señal permanece en alto. Y esta acá abajo es el tiempo que la señal permanece en bajo. Estas ecuaciones son correspondientes a este circuito que estamos observando. O sea, no es general. Todo esto va a estar en dependencia de la configuración, de las conexiones que nosotros realicemos. Entonces, pues, para este circuito básico, en una operación estable, estas ecuaciones son las que nos van a permitir obtener cuánto es el tiempo que permanece en alto y cuánto es el tiempo que permanece en bajo. Frecuencia y periodo, así como nosotros hablamos de frecuencia y periodo en la parte de los transistores, igual aquí. Con la diferencia que en transistores era una señal sinusoidal. Y aquí el tipo de señal que obtenemos son cuadradas. Para la configuración monoestable, solo se calcula un tiempo. Normalmente la aplicación que se le hace a estos circuitos monoestables es que la salida esté en bajo. O sea, se configura para que la salida esté en bajo. Y a través de un botón de inicio se presiona y se activa el temporizador. Entonces, básicamente lo que se configura es el tiempo de permanencia en alto de la salida y después vuelve a caer a 0. La segunda asignación, la segunda parte de los laboratorios consiste en tres prácticas. Esta es una de ellas, hacer una pequeña descripción otra vez de lo que es el circuito integrado, conocido también como el 555 temporizador. Muestra la configuración en modo monoestable y en modo estable. Entonces aquí pueden observar que en el modo monoestable aparece este pulsador que es normalmente abierto. O sea, normalmente él está abierto, cuando se presiona él se cierra. Y al cerrarse, a través del pin número 2, que es el pin el trigger de inicio de disparo, inicializamos el circuito. O sea, mandamos a iniciar el temporizador. Aquí se le manda la orden, se le manda la señal a este circuito integrado para que se active. Entonces él activa su salida por el tiempo
que nos va a generar esta resistencia con este capacitor. Esta resistencia y este capacitor me genera la constante de tiempo del circuito. Entre mayor sea la resistencia o entre mayor sea la capacitancia, mayor va a ser la constante del tiempo del circuito. Entonces, este LED que está conectado directamente a la salida del circuito, se activa el tiempo que nos indiquen los valores de estos dos componentes, ¿no? Resistencia y capacitancia. Recuerden que este es un diodo LED. El diodo tiene una polarización. En el cátodo tiene que ser positivo, 5 voltios por lo menos, y en el ánodo tiene que ser 0 voltios, ¿no? Entonces, el ánodo está en serie, en sí el LED está conectado en serie con la resistencia. Recuerden que esta resistencia se instala solamente para que proteja el diodo, para evitar la destrucción del diodo, para limitar la corriente a través de este diodo. Limita un poco la corriente y también va a provocar una caída de potencial para que toda la salida de potencial que se genere en la salida del integrado no caiga sobre este componente. Entonces, normalmente esta salida está en cero. Entonces, cero en el ánodo y cero en cátodo. Estamos con el LED apagado. Nosotros pulsamos inmediatamente que se hace la pulsación, se le manda la orden a través del pin número 2 para que el circuito integrado active y ponga en alto la salida. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Pasado el tiempo que nosotros definamos a través de RC, el LED se va a apagar. Entonces, esta es la configuración monoestable. Y la que está a la derecha es la configuración estable. Aquí en la configuración estable no se usa pulsadores. El circuito automáticamente va a generar 0 y 1, 0 y 1 en la salida del circuito integrado. En esta aplicación solamente tenemos un LED, un diodo conectado a la salida 3. Pero en una otra práctica de laboratorio, perfectamente vamos a poder montar este circuito para que nos esté generando dos señales lumínicas, una roja, una verde, para que esté haciendo esa transición entre positivo y negativo. Apaga un LED rojo, se apaga el rojo, prende el LED en amarillo. Entonces, en esta práctica vamos a utilizar estos componentes. Resistencia de 150 kilos. Esta resistencia de 150 kilos es para el temporizador. Es para la parte de la constante del tiempo del circuito. Una para la carga y la otra para la descarga. Dos resistencias de 220. Estas resistencias son para proteger el diodo, dado que lo que nosotros vamos a montar es este circuito ahorita. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las dos resistencias de 15. Necesitamos un pulsador. Eso está en componentes de entrada. Pero este pulsador tiene que ser abierto. Un pulsador abierto. El valor de esta resistencia dice que son 15 kilos. Necesitamos un 555. Vamos a buscar este circuito integrado. Y este es el temporizador.
Temporizador 555. Necesitamos una fuente, el power supply, de 9 voltios. Entonces recuerden que el circuito se alimenta por el pin número 8 y el pin número 4. 8 y 4 se mandan a alimentación directa. 4 dice reinicio, dice para volver a iniciar el circuito. Si no lo queremos usar, lo debemos de conectarlo al polo positivo. O sea, si no tenemos una aplicación especial para este reinicio, si no vamos a estar reiniciando nuestro circuito, esta salida número 4 se conecta de forma directa al VCC. ¿Qué más tenemos en nuestro circuito? Tenemos el negativo. Bueno, tenemos un diodo LED, una resistencia de 220. Observen lo siguiente, ¿no? En la figura lo que está mostrando en la guía son las asignaciones reales de los pines, cómo están distribuidos los pines del 555. Pero en el circuito, en la aplicación, en el simulador, no vienen posicionados igual. Pero nosotros tenemos que hacer las conexiones de acuerdo a la realidad. Entonces, de acuerdo al diagrama, en el pin número 3 vamos a conectar la resistencia en serie con el diodo LED. Pero esta resistencia es de 220 ohmios. Y en serie con esa resistencia ponemos nuestro diodo. Y todo esto lo tiramos a una conexión en tierra. Al pin número 2 del 555 está conectado entre la resistencia y el pulsador. Pin número 2. Aquí está. Este es el umbral, recuerda. Pin 4 ya lo tenemos conectado. Pin 1 a tierra. Pin 1 está a tierra. Pin 7. Pin 8. El 7 y el 8 van conectados entre sí. Pin 7 y 6. De ahí tenemos un capacitor de 100 microfarados. Esta resistencia de 150 kilos y este capacitor de 100 microfarados son los que me dan el temporizador. Nos van a indicar el tiempo que el temporizador activa la salida. Componente pasivo, seleccionamos nuestro capacitor. En este caso, estamos trabajando con un capacitor electrolítico por la simbología. Ahí aparece un signo más. Significa que es un polarizado. Entonces, este es capacitor polarizado. Acá necesitamos otra resistencia de 15.
conectado ahí. Y este capacitor que va a tierra. Este me falta. El único que va a quedar ahorita sin conexión es el pin número 5. Entonces, esto que estamos mostrando ahorita es la configuración mono estable. Es la configuración mono estable. Presiono el pulsador y se activa la salida del circuito. ¿Cuánto tiempo se va a activar? Entonces eso depende, decíamos, de esta resistencia de 15 con este capacitor de 100 microfarads. De acuerdo a esto, nosotros ahorita, miren, por esta resistencia están circulando ¿cuánto? 9 voltios. Tenemos una corriente de casi 600 microamperios. Y esa corriente se está yendo hacia las terminales 6 y 7. Y para el capacitor tenemos prácticamente 0 amperios. ¿Ya? 0 amperios. Cuando nosotros presionamos el pulsador, cerramos el circuito. De 15, voy a cambiar. Ahorita estamos en 100 microfaradios. De 100 microfaradios vamos a pasar a 1000 microfaradios. Y lo activamos. ¿Cuánto tiempo va a permanecer encendido el LED? El tiempo que tarda el capacitor en cargarse. Este capacitor se comienza a cargar. Mientras él se está cargando, el LED está encendido. Y el tiempo que permanece, la constante del tiempo es resistencia de 15 por capacitancia, ¿no? De acuerdo a las ecuaciones. Vamos a ponerle aquí 500 microfarads y lo activamos. En vez de 500 le voy a poner 50. Inmediatamente, ¿no? Prácticamente solo es un pequeño estado de tiempo, permanece en alto la salida. También puedo jugar con esta parte de la resistencia. Ahorita estamos en 15. De 15, por ejemplo, la paso a 50 kilos. Y activamos el temporizador. Y este estaba en 100. Vamos a hacer el monitoreo con un osciloscopio. Realmente no necesito todas las líneas, solo vamos a monitorear la salida. No. Ahí se observa en la gráfica cuánto tiempo, el ancho del pulso. Si lo queremos observar mejor, podemos cambiar las divisiones de tiempo. Vamos de uno en uno. Aquí podemos apreciar mejor. Ahí vamos de uno en uno. Vamos a cambiar un poquito, vamos a ampliar la gráfica
para que se pueda observar mejor. Entonces ahorita la salida del circuito está en 0. Al nosotros activar el pulsador, cambia el estado de la... Ahora quiero mostrarles aquí que gráficamente también se puede observar cuánto es el tiempo. Fíjense que cada cuadrito cuánto es. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, cada cuadrito me representa 0.1 segundo. ¿Ya? Todo esto es un segundo. Entonces, cada cuadrito me representa 100 milisegundos. Porque un segundo es mil milisegundos. Entonces tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 milisegundos son un segundo. Entonces vamos a contar cuántos cuadros tenemos aproximadamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aproximadamente 17. Aproximadamente tenemos 1.6 segundos. Ese es el tiempo aproximado ahorita del temporizador. 1.7. Voy a cambiar este valor para que miremos gráficamente cómo cambia el ancho del pulso. Aquí vamos a verlo. Miren los tamaños del pulso, ¿no? Van disminuyendo conforme vamos variando el valor del capacitor. Voy a poner eso los 10 ahora. ¿Bien? Y ese ancho me mide el tiempo que el LED permanece encendido. Entonces, este es, muchacho, una de las formas en que se puede hacer la configuración de este importante componente que se llama temporizador 555, ¿no? Simplemente le decimos circuito integrado 555. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? Debemos de saber ahorita los pines, ¿para qué sirven cada uno de los pines? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se utiliza cada pin? Y de acuerdo a eso, nosotros venimos y hacemos las conexiones. Miren, este orden en el que se están dando estos pines, no corresponde, es decir, este que dice 1, dice terminal de salida. Entonces, este 1, esta numeración, no corresponde. ¿Puede poner la gráfica donde estaba el osciloscopio? Sí. Esa es la conexión. Está en el pin 3. Solo el canal 1 utiliza. Sí, ahorita sí. Porque ahorita solamente estoy monitoreando el tiempo encendido. El tiempo encendido, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, aquí, el otro canal yo no lo tengo conectado, pero si por ejemplo quiero monitorear el pulso de inicio, entonces lo voy a conectar
Aquí lo vamos a poner a negativo. Pero aquí voy a tener un conector. Una terminal para no pasar el cablerío. Para no tirar la línea, ¿verdad? Sí. Pero acuérdense que el conector, ustedes le ponen una leyenda, ¿no? Y la conectan donde quieren hacer el monitoreo. Entonces, quiero monitorear ahorita, por ejemplo, cuando yo presione el pulsador. Lo ejecutamos. No lo vamos a, no se logra apreciar de manera correcta, digamos, porque ambas tienen el mismo ancho. Pero solamente que le hagamos un acercamiento, vamos a poder observar ambos. Ahí van los dos pulsos. Apenas se logra ver los pulsos. Pero normalmente en este caso no se monitorea la entrada, el pulso, porque nosotros estamos mandando. Entonces, dentro de las tareas o dentro de una de las asignaciones de este circuito, dice las aplicaciones, donde en la vida práctica, digamos, nosotros podemos observar este tipo de temporizadores. Mire, se nos va a acabar un poquito el tiempo, pero me gustaría mostrarle el otro circuito o la otra configuración, que es la configuración monoestable. Entonces, de la guía, ustedes tendríamos que hacer acá bueno, ya montamos el circuito, los componentes que se han utilizado. Este en la práctica, este es el 555. Esta es la forma de los condensadores, capacitores electrolíticos, el diodo y la simbología, pues correspondiente. Entonces dice, prepara un cronómetro. Esto lo tienen que hacer ustedes para llenar para resolver este laboratorio, ¿verdad? Prepare un cronómetro, conecte el circuito y acciona el pulsador. Cuando ustedes presionen el pulsador, miden ese tiempo. Aquí estamos en el tiempo, si estamos normal aquí. Van a medir ese tiempo. A ver, aquí eran 100 eran. Entonces, ese pulso ustedes lo van a medir, lo van a cronometrar. Lo van a cronometrar. Entonces, el ancho del pulso ustedes lo pueden evaluar, ya sea que ustedes hagan la medición en el momento que presionan el pulsador y están listos ahí para parar el cronómetro cuando se apague. Otra forma, entonces, este de acá es con el cronómetro. El inciso 2 lo llenan con el cronómetro. El inciso 3 es utilizando la fórmula. Aquí ustedes dirían 1.1, que es una constante, ¿no? Sale de las ecuaciones, del análisis de las ecuaciones. Por la resistencia, que son 15 kilos. 15 kilos por el valor de la capacitancia. Entonces, acá estamos hablando de cuánto decíamos, 1.1. Le multiplicamos por resistencia, que son 15. 15 exponencial 3. Por el valor de la capacitancia. El valor de la capacitancia son 100 exponencial menos 3. Ahí anda por los 9.9. Esperamos volverlo a hacer. Déjenme ver solo algo. 1 exponente 3. No es 150 la resistencia. Vamos a ver. No, son 15. Esta resistencia de R3. En la gráfica que estoy ahorita es la de R3 que vale 15.
En la guía sería esta, 150 kilos. Correcto, en la guía 150. Ah, correcto, sí. Correcto. Sí, tienes razón, ¿no? Son 150. Entonces aquí hay que corregir, porque estas son 150. Yo lo tenía como 15. Entonces, más tiempo vamos a tener, miren. Sí, eso es lo que estaba viendo, que he avanzado ese ejercicio y el Ujú. mío dilataba más que el suyo. Sí, 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 porque estaba usando una resistencia de 15. Correcto. 150 ya es bastante tiempo, ¿no? Sí, son como 16 segundos. Ah, pues entonces sí, más o menos. Entonces, denme un minuto, muchachos, y se conectan, solo para que miremos la otra aplicación, pues. Unos 3 minutos y nos conectamos rápidamente para dar la explicación de las tablas. Pues ya tenemos el mono, ahora vamos a ver las tablas.